Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy toca Recuerdos Celulares número 5, Abel y Caín. Continuamos con esta saga, en este caso con Atlántida y el inicio de su final. Entonces, bienvenidos a este su canal y sobre todo a los nuevos, muchas gracias por estar acá. Más que nada, gracias. Gracias a todas las personas que me están acompañando, todas las personas desde las antiguas, desde el inicio del canal, que no hay necesidad ya de echarle chancla, ya son veteranos, ya superaron eso. Pero todavía hay algunos que todavía les falta la chanclita, pero de todas maneras, muchas gracias. Sinceramente, me conmueve mucho en mi corazón, sobre todo porque hay algo bonito, desarrollé simpatía, pero no la empatía. Entonces, eh, darse uno cuenta que hay gente tan generosa como los que están ahora colaborando para el viaje en España, que aquí lo voy a hacer ya oficial, estaré en Madrid el 30 de enero de este año, entonces ya es oficial, ya lo dije, el 30 de enero estamos en Madrid, acompañado con el querido Leoncio, que por allá está todo pinchadito junto con Coraje. Por allá atrás está el amigo Cholito y su novia, Cholita. Arriba está Belrosita, Bush, la guía, Zorrigata, por allá está Gato Peletas, por ahí en ese rincón. La figurita de Azaela, está Pingu y nuestro querido Principitos. Estamos casi todos completos por acá. Falta el tío Cosa que está por ahí molestando. Y de todas maneras, sí, ya el 30 de enero, ya confirmado, estaré en la ciudad de Madrid. Estaré ultimando algunas cosas de manera privada con algunas personas que me voy a encontrar previamente allá, organizando algo que no puedo, por razones de precaución, mencionar muy abiertamente sobre los anclajes que se van a hacer. Y voy a estar coordinando con estas personas cómo va a ser eso. Van a ser 5 anclajes que se harán en España y sus alrededores. Pero el asunto es que voy muy contento porque hay personas muy queridas que ya están respondiendo. Hay algunas que me están ofreciendo cosas muy valiosas como el transporte en la ciudad de Madrid, algunos me están ofreciendo hospedaje, algunos me están ofreciendo alimentación, algunas personas me están ofreciendo el grueso del componente económico, pero la idea es que todo porte suma. Y ustedes saben que para hacer estos viajes dispongo primero que nada la generosidad de ustedes, y también parte de lo que son mis ahorros, porque no me gusta ser una persona que haya recargada pues a que me mantengan, pues no, tampoco. Pero sí hay gente muy generosa que me está dando una lección de vida de lo que significa merecer. Y ese merecer, la Divina Fuente me lo está poniendo a disposición de personas muy especiales. Lo que es Copito de Nieve y lo que es Capitán Trueno. Muchas gracias al queridísimo, sinceramente Estefano, sinceramente te has lucido, la querida Karina, las personas que están en este trabajo de empoderamiento, de que estamos facilitando y fortaleciendo este trabajo de misión que tenemos y que lo han tomado muy en su corazón. Hay otra persona muy querida en una de las Islas Canarias que está ofreciendo todo a disposición, sobre todo algo muy mágico allá. Lo mismo está pasando en hacia lo que es en Girona, mi querida Tini, por allá te vamos a conocer tontico. Lo mismo lo que ha sido una persona mágica que no es suscriptora al canal, ella tiene su propio canal en Instagram y en Face, creo que en YouTube también. Ella es Adaluz Márquez. Le mando un saludo desde mi corazón a esa gran poetisa, a esa gran mujer maga, sinceramente de las pocas que quedan todavía en esta tierra que manejan el tema de lo ancestral y de la conexión con la tierra. Y es una poeta, es una mujer muy especial a la que vamos a conocer también allá. Y obviamente nuestro querido Bertus, que ojalá ese gato y al ratón que estamos como jugando los dos, se nos pueda dar la posibilidad de conocernos ya finalmente en persona, aunque nos conocemos de otras vidas, pero en persona, estar al menos ahí. Y es algo para mí un honor y me honra muchísimo, al igual que a David que sinceramente desde mi corazón también que lo llevo, es un hombre muy especial, muy generoso, un hombre muy entregado en lo que está haciendo, y a tantas personas muy queridas que han estado ayudando y colaborando de alguna manera, como a Joseph, a su señora doña Eva, a muchas personas muy especiales, gracias. De todas maneras, al menos lo que tiene que ver con los gastos, todavía hay algunas cosas que hay que ajustar voluntariamente. Los que quieran colaborar
Ahí está la cuenta PayPal al final de la descripción de los videos para que miren al final. Recuerden que es algo voluntario. Yo no estoy cobrando cursos, yo no estoy cobrando por nada de esas vainas. No, es algo que sale de mi corazón. Simplemente que un pasaje no te lo regalan, en el sentido de que, venga, ahí está el pasaje para ti. No, es algo que cuesta y en este caso son personas muy generosas que están haciendo un esfuerzo muy grande porque hoy día los costos para viajar son muy altos. Entonces están haciendo un esfuerzo muy grande estas personas para colaborarme desde el punto de vista de lo que son los pasajes, lo que es el hospedaje, cosas que son costosas. Y sobre todo en Europa, que el euro acá en Colombia está, está casi por las nubes. Entonces es una cuestión que agradezco a todos los que me están colaborando y que espero de sus réditos con lo que pensamos hacer allá, así como se inició en otros lugares. Por ejemplo, lo que arrancamos acá en Colombia está mostrando, dejando en evidencia lo que está sucediendo, lo que se hizo en México, ya se está viendo con la divulgación que están haciendo algunos compañeros con lo que pasa en el Popocatépetl. Hay una prácticamente un choque de trenes ahí, pero afortunadamente lo que hicimos todavía se sostiene, a pesar de las interferencias tan brutales que hay. Lo que hicimos en Perú, en el corazón, me entristece que lo que hicimos en Perú tiene un propósito, es exponer, dejar visible toda esa podredumbre de corrupción que en este momento, esas facciones de lucha que les importa un carajo la pobre gente del común y que están luchando por el poder allá, ya están expuestos, ya no están en las sombras. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Muchos de nuestros anclajes en realidad es para exponer lo que está oculto. Yo por eso que aquí no prometo nada, no doy falsas promesas de ningún tipo. Lo que nosotros hacemos, sobre todo los punta de lanza, es ir a lugares donde hay que romper para poder transformar, dejar en evidencia lo que está oculto, iluminar lo que estaba antes en la impunidad y oculto. Es triste lo que pasa con el pueblo peruano, sobre todo porque ya se hizo evidente, ya no se puede negar ese racismo entre ellos mismos, esa triste manera de discriminar al otro y olvidar la herencia, como están haciendo aquellos que se creen puros o blancos, algo muy parecido a la narrativa de los disque pura sangre que está circulando mucho en la New Age y en muchos divulgadores donde dicen los que no, pura sangre. Eso es una forma racista discriminatoria. Un ser de luz no llegaría a ese nivel, pero ellos dicen que son de luz, entonces hay que dejarlos pues en su narrativa chueca, pero bueno, el asunto es que es triste, yo lo vi hablando con gente en Lima me decían que una de las cosas que da tristeza en Perú es que la gente de Lima, de Arequipa o de las ciudades grandes como Cusco, pasa lo mismo en Bolivia, la gente de lo que es La Paz, El Alto, la gente de Santa Cruz, todos tienen una mentalidad de que porque son de ciudad o porque tienen un apellido de origen europeo o medio claritos de piel, ya se creen por encima los demás y se están olvidando de que sus países, lo que es su esencia como nación, sus raíces, es el pueblo que ellos mismos discriminan. Y una cosa que nadie debe olvidar aquí, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Colombia, ni en España, en ninguna parte. Nadie en la ciudad produce sus propios alimentos. Los que abastecen nuestras mesas son los agricultores, los campesinos, los indígenas, la gente del campo. Y eso es algo que en la arrogancia de algunos, sobre todo políticos, se les está pasando por alto. Y es triste ver, como me lo dijeron en Lima, que hay personas que porque son limeños se sienten por encima de la gente de la sierra, de la montaña. Y eso es absurdo, sobre todo cuando el agua que consumen y desperdician en Lima, por dar un ejemplo, viene precisamente de la sierra. Entonces yo creo que es necesario que la gente cambie esa actitud y no caigan en el juego de polarización y discriminación que está muy en boga en muchos canales, empezando por el cuentico de los pura sangre, de los despiertos, de los dormidos o de los que llaman humanos reales y humanos no reales y cosas de ese estilo. Eso hay que acabar.
sobre todo en nuestro lenguaje. Entonces, agradezco mucho a las personas que me están ayudando y me están colaborando. Los anclajes, sobre todo los que yo hago, a diferencia, digamos, los anclajes de ustedes que son muy especiales porque generan esos faros de luz, los anclajes que hago son anclajes de ruptura, o sea, son anclajes que llego es a romper esa costa que mantiene oculto lo que está en la impunidad, en la oscuridad. Y la reacción no es agradable. Y lo que sale no es agradable. Pasa en Perú, por ejemplo. Mire lo que está sucediendo. Porque hubo que romper esa costa para dejar en evidencia algo absurdo en un pueblo que yo admiro mucho. Lo mismo pasó en Cali cuando rompía ya esas costas, en Bogotá, en la ciudad de Medellín, se está destapando todo. Igual sucedió en México y no va a ser la diferencia en España, no va a ser la excepción. Espero que sepan entender eso y es un trabajo que para los que somos nosotros los ejecutores enfrenta mucho una situación en la que quizás una razón de por qué soy Asperger es que eso me ahorra, digamos, el tener que cargar esa angustia, ese sufrimiento, esa tristeza de que lo que estoy haciendo, que es para un bien mayor, inicialmente en apariencia, está generando situaciones muy duras. Sobre todo para la gente que no ha querido ver teniendo todo frente a sus narices. Entonces, espero que lo que estamos trabajando y haciendo realmente llegue a algo concreto, bien maravilloso. Sigo insistiendo porque hay una guerra ya, hay una situación de, digamos, de censura, de control, de limitación, de persecución, de bloqueo y limitación a los pocos divulgadores autónomos independientes que aún vemos en las redes sociales. Nos están golpeando mucho con el algoritmo, nos están golpeando mucho con este tema, nos están golpeando mucho con el tema de las notificaciones, nos están golpeando mucho con el tema de las monetizaciones. Entonces hay que tener un apoyo realmente de ustedes. Bertolt ya lo advirtió en su canal, David también, otros ya antes lo han estado diciendo, yo también lo he estado diciendo. Tengo casi 10.000 personas suscritas y en un momento u otro el canal se detuvo. O sea, en este momento está estancado el crecimiento del canal. La tasa de likes todavía, o lo que llamamos pulgar arriba, todavía se mantiene a duras penas. Pero es muy triste ver, por ejemplo, lo estuve mirando el canal de mi querido amigo Bertus. Él tiene más de 160.000 personas suscritas y menos de 5.000 ven sus videos. Es absurdo eso. Y que de esos 5.000, 700, 800 le dan esto. Y esos cambios son, en parte, hay personas que creen que una manera de sabotear a estas plataformas es no seguir la narrativa del algoritmo y no dan esto. Pero resulta que ellos idearon el sistema para que eso nos afecte a nosotros los divulgadores y no a la plataforma. Entonces yo creo que ahora es revertir las cosas y para devolverles el tiro a la culata a esta gente, a estos de las plataformas, hombre, empecemos a hacer esto, dar pulgar arriba, para apoyar a los divulgadores autónomos e independientes que aún quedamos, porque nosotros no seguimos ninguna agenda o narrativa. Sacamos lo que nosotros deducimos desde nuestras reflexiones personales y nuestros puntos de vista y opiniones que pueden ser claramente objetables para aquellos que de pronto tengan los argumentos suficientes y los hechos, pero aquí estamos exponiendo simplemente lo que desde nuestra experiencia estamos aportando. Entonces ya teniendo claro eso, y ya avisándolo de España, entonces yo le pido el favor a todos ustedes, sobre todo los de España, que estén muy pendientes de la caja de comunidad del canal en las publicaciones que voy a estar presentando ya para finales de este mes, para que tengan presente si va a haber una convocatoria para reunirnos o no, o si se necesita algo o alguna cosa que yo pueda informar. Lo del nodo lo estoy pensando y por eso es que va a haber una reunión con las personas que tenemos esto claro, para ver si conformamos un nodo central, centralizado, no en diferentes ciudades, porque
eso puede prestarse a ciertas cosas que no nos conviene por ahora. Lo vamos a centralizar para que se mueva a través de manera virtual con las demás personas de otros lugares que de manera autónoma también pueden generar sus propios nodos, pero conectados con el nodo central. Y de esa manera tratar de racionalizar el recurso y sobre todo poder llevar un control qué es lo que se está diciendo y qué no se está diciendo, para que de pronto no suceda que estén utilizando mi nombre, mi imagen para otros fines. ¿Listo? Para que quede claro. Eso también va para mis queridos amigos del nodo Argentina, mi querido Roque, centralizado. Enfócate en Argentina. Lo mismo pasa con los amigos de Perú, que ya les hice el llamado de atención. Este es el momento que vamos a ver si va a haber una reestructuración ahí. Estoy pendiente. Acá en Colombia ya publicamos el enlace donde va a estar el formulario disponible para los que quieran inscribirse en los nodos Bogotá, Medellín, y se va a abrir el de Cali otra vez, pero solamente a partir de los que se metan al enlace que ya publiqué hace unos días en la caja de comunidad para llenar un formulario que va a estar siendo revisado por los dos coordinadores activos actualmente, para que de esa manera lo estén verificando y estén confirmando de que realmente son personas reales, y la coordinadora del nodo Cali va a estar revisando también quiénes son las nuevas solicitudes para Cali. Ahí pueden ingresar el pequeño grupo, que era mayoría en su momento, en el nodo Cali, que todavía tienen el interés de continuar, pero que vamos a reestructurarlo sinceramente para evitar las situaciones que se presentaron. Listo. Lo mismo pasa con México. México está muy organizadito. Me he metido a la página o al blog del Nodo México, que está en la plataforma de Signal, creo que se llama. Es por invitación. Ya veo que para poder ingresar allá alguien que no puede ingresar si no está invitado. Por eso es que le pido el favor a Gilberto y a los del nodo de México que de vez en cuando se den una pasadita por los comentarios y miren a aquellos que son de México que están solicitando ingresar al nodo, para que revisen eso. Y sería muy bueno que me compartieras, Gilberto, el enlace en Google para el formulario, para yo publicarlo en la caja de comunidad para que la gente de México pueda inscribirse y te lleguen los correos a vos, como debe ser. Y de esa manera vos los puedas revisar. Y eso mismo haremos con los de España. Ecuador ya está muy organizadito, ya hubo una reestructuración, me parece genial lo que hace la niña de allá. Es muy especial esas 4 personitas. Le pido el favor a los otros 2 que todavía no están metidos en el nuevo Ecuador. Hombre, confíen en estas personitas, doña Tere, doña Pris y la otra personita. Son personas muy queridas que están haciendo lo que pueden. Entonces, para que se apoyen ahí. Y aquí vamos, ¿listo? Entonces, estos son los avisos parroquiales. Hacemos un pequeño limpieza con nuestro querido cuenco. Y arrancamos con este recuerdo o memoria sobre la Atlántida y qué tiene que ver con Abel y Caín. Entonces, vamos a dividir esto como en 2 partecitas. Una partecita que va a dar el contexto y una partecita final donde voy a hacer una especie de análisis dentro de ese contexto de lo que está pasándose ahora, que es algo muy similar a lo que ocurrió hace ya varios milenios atrás, cuando era un esplendoroso imperio, la Atlántida. Bueno, esto no de estar canalizando tiene sus dificultades. Voy a decir por qué. Muchos aquí de pronto ya lo sabrán porque han seguido otros canales como el de JL, el de Verdad Oculta. Han visto las divulgaciones, por ejemplo, de Divulgación Total y lo que han publicado este insider llamado Cory Wood. Han visto lo que otros divulgadores han hablado de este tema, como el de Un Salto Cósmico, donde él estaba exponiendo mucho estas temáticas también. El canal, de hecho, una de las razones de por qué compartí el video, uno de los videos de las exposiciones del señor David Topi o David Tapi, bueno, ahí está en la caja de comunidad, es por lo que están hablando ahí. Y sobre todo porque es muy importante entender qué hay detrás de estas narrativas y qué es lo que están buscando realmente,
generar en la mente de las personas. Y me voy a meter en este contexto porque hay muchos nuevos que no han visto los videos, me están haciendo preguntas de cosas ya respondidas en los videos, y quiero hacer estas aclaraciones y sobre todo hacer la invitación, por favor, no sean personas que consuman información así. No. Lo que uno expone acá es para usted analizarlo, contrastarlo, investigarlo, profundizarlo y usted sacar sus propias conclusiones y no depender de lo que yo diga, porque entonces caeríamos en la misma narrativa que hacen en otros canales en donde la gente depende exclusivamente de lo que digan esos divulgadores o esa gente de masterclass. No, aquí como docente yo estoy exponiéndoles a ustedes unos conocimientos para que ustedes investiguen y saquen sus propias conclusiones, porque así se construye pensamiento científico. Pero ojo, ese pensamiento científico tiene que estar en equilibrio con la parte visceral donde nacen o están nuestras emociones y equilibrado con nuestro corazón timo, donde se manifiestan nuestros sentires y sentimientos. Recuerden que el cerebro es la parte lógica racional y que está dividido en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, masculino y femenino, donde está la dualidad que llamamos, y en medio está un lugar que llama la glándula pineal, en donde se está ubicando, según algunos teóricos, supuestamente el alma, y por eso nos metieron el tercer cerebro, que es el cerebelo, que es el reptil, para controlar estos dos e imponer la mente para subyugar y opacar a la psique. Aquí está el pensamiento lógico racional y todo lo que es la parte de las inteligencias múltiples, lo abstracto, lo emocional, se interpreta aquí, pero surge acá abajo. Ya les voy a explicar. Estoy dando el contexto, porque esto, cuando se da la guerra, la última guerra civil entre Anunnaki y Anunnakis, y que esa guerra estalla precisamente después de la derrota de los 200 caídos, los Anunnakis se le tuercen a sus hermanos Anunas e inician un conflicto para apoderarse del trono de la Tierra. Esa guerra va a ser muy amarga y va a terminar con la derrota de los Anunnakis, pero a un costo muy alto para los Anunas, y para evitar que los reptilianos tomaran el control definitivo de todo este sistema y el proyecto de tener su propio reino de los Anunas se viera perdido, tuvieron que hacer alianzas muy desagradables con los que fueran sus antiguos enemigos, en este caso la facción de Orión, los satánios, y lo que tenía que ver con algunas razas grises o civilizaciones grises e insectoides, para formar una coalición frente a los Draco reptilianos y entrar en un periodo de negociaciones que permitiera una especie de status quo en donde el sistema solar estuviera en una especie de zona de atrapamiento y de cuarentena o zona neutral, entre comillas, en donde ellos tomaban decisiones. Ahí fue donde empezaron a construirse los hologramas de control y el sistema de atrapamiento álmico conocido como Samsara, y que manipula el sistema kármico para usarlo en contra de nosotros y atrapar a todas las almas con alma dentro de ese sistema y evitar que saliéramos fuera de ahí. Eso fue un proceso que no se dio de la noche a la mañana. En el interín hubo una serie de conflictos en los que, para tener control sobre la Tierra y evitar que algún tipo de otro régimen pudiera tomar dominio del planeta y les llevara al trasto lo que ellos estaban queriendo hacer, hicieron algunos reseteos y algunos diluvios, digámoslo así, para poder mantener controlada la población humana y distraída. Los Anunnakis se fueron hacia las catatumbas o hacia el inframundo, hacia lo que llamaríamos nosotros la tierra subterránea, la tierra hueca, que realmente no es hueca, sino que hay grandes cavernas entre la zona del manto y la zona de la corteza terrestre, y allá se fueron a lo que llamamos los mundos intraterrenos. Los Anunnakis empezaron allá a recuperarse de la gran derrota que tuvieron con los Anunas, y muchos de los conocimientos y tecnologías que tenían quedaron perdidas porque los que tenían el conocimiento murieron en dicha guerra, o quedaron muy afectadas sus memorias y sus conciencias, y lo poco que quedaba
lo tuvieron que replicar por repetición y por imitación, no por construcción de conocimiento y por inteligencia. Ese proceso les demoró tanto tiempo que lograron por fin estabilizarse y volver a retomar el control de la Tierra hace aproximadamente unos 12.000 años atrás, en el famoso mítico 12.500. Pero hubo un periodo donde en cierta manera tuvieron que hacer, digamos, hacerse los de la vista gorda, porque necesitaban ganar tiempo para volver a retomar el control. Y por eso, en ese interín, el último imperio de la Tierra se va a consolidar y va a ser el Imperio Atlante. Cuando empiezan a tomar demasiado control y poder los atlantes, las entidades Anunnaki que habían ya perdido mucho de su capacidad biológica, su cuerpo, ya tenían que estar en cámaras de regeneración y todo lo hacían a través de una alianza muy peligrosa que hicieron con los arcontes, empezaron a hacer trabajos de proyección mental. Y utilizando las pocas tecnologías que aún podían manipular, empezaron a trabajar implantes etéricos en personas clave de los reinos de la Confederación Atlante, porque los atlantes eran una serie de reinos que formaban una especie de confederación, algo muy similar a lo que pasó con la gran alianza que hicieron los atenienses y los tebanos y los espartanos cuando estaban en sus guerras contra los persas. Entonces, esa confederación de reinos atlantes tenía una especie de repartirse en el poder por tandas, por tiempos, en donde hubo una seguidilla de reyes que cuando se da la caída definitiva de los Anunnakis, después de la gran derrota que tuvieron con los Anunas, una de las maneras de poder sostener, digamos, el poder era quitarle el protagonismo a las matriarcas, a las mujeres, y de esa manera empieza a surgir una sociedad patriarcal. Eso llevaría a un conflicto con los últimos vestigios de ya la decadente Lemuria. Lemuria está en un proceso de decadencia muy grande ya. Ya había tenido conflictos con los atlantes. Hubo un incidente trágico en donde los lemurianos no quisieron apoyar a los atlantes y los atlantes hicieron un ataque de retaliación contra Lemuria, con un ataque nuclear, y restos de esos están repartidos en algunos lugares del mundo, sobre todo en la India y en la zona de Turquía, en donde hay vestigios de uso de armamento termonuclear en época antigua. Entonces, eso fue a raíz de la retaliación que tuvo Atlántida contra Lemuria. Eso crea una desestabilización en la placa tectónica del Pacífico, sobre todo en la zona que da la zona del cinturón del fuego hacia el Pacífico, y genera una serie de hundimientos, terremotos y maremotos que fue prácticamente de manera gradual a través de los siglos y los milenios desapareciendo los reinos lemurianos. Eso obligó que muchos de ellos empezaran a migrar a zonas altas. Recuerden que en esa época la desestabilización del clima, dado por esos conflictos que dieron primero en la guerra entre los caídos y la coalición Anunnaki, Satania reptiliana, y luego la guerra civil última que se dio entre Anunas y Dacus, el clima se desestabilizó tanto que hubo inviernos nucleares, las famosas glaciaciones, en donde el nivel del mar bajó muchísimo. Pero eso también desestabiliza el equilibrio del planeta y hace que la inclinación natural del planeta se caiga a un eje que fue aprovechado por los recesivos para ponerlo a girar en sentido contrario al natural y de esa manera relantelizar el proceso de evolución de los seres humanos y de la Tierra misma, porque ellos sabían que al mediano largo plazo iba a haber una ascensión. Entonces tenían que ganar tiempo. Por eso es que, aprovechándose que la acumulación de grandes masas de hielo facilitó la desestabilización del planeta y modificar el eje de rotación de la Tierra. Todo eso se da en medio del caos y de la confusión de esas guerras que se dieron. Primero la guerra contra nosotros los caídos y luego entre ellos, entre los Anunas y los Anunnakis, en donde los reptilianos se hicieron a un lado divertidos a observar el show y se aprovechan de la situación. Y en ese proceso
Lemuria prácticamente desaparece, quedando pequeños reinos dispersos en lo que es en el sur de Tailandia, Camboya, en algunas partes de lo que hoy día es Japón, Filipinas, en algunas zonas de lo que es hoy día Nueva Zelanda, lo que es Borneo, son antiguos territorios lemurianos. Igualmente, el eje hizo de que la Antártida, que en ese entonces sí tenía zonas con glaciales ya muy grandes, no estaba totalmente congelada. Eso fue un proceso que se vino a consolidar en los últimos 3, 4 millones de años. Y como estamos hablando aquí de un cambio en la frecuencia de la Tierra, donde las frecuencias 5 y 6D se estancan y empiezan a declinar, empiezan a suceder anomalías espaciotemporales en donde las frecuencias de 4D colapsan y quedan relegadas a lo que nosotros conocemos el astral. Y la 3D cada vez se vuelve más densa y se consolida como la única realidad dominante en ese entonces para los que estaban en la zona de atrapamiento. Hoy día ya los científicos han descubierto de que hay una especie de burbuja que envuelve el sistema solar y muchos sistemas más en un radio de entre 1000 y 1500 años luz de diámetro. Ya es un hecho. Y tiene desconcertado a los científicos lo que han descubierto de esa gran burbuja que está emergiendo en los dos hemisferios de la galaxia Vía Láctea, que tiene 50.000 años luz en cada extremo. Entonces, todo eso obedece a cosas, sucesos que se están dando a nivel general, a nivel cósmico universal, para poder hacer el gran salto dimensional de todo el universo, porque no es solamente aquí, es en todo el universo. Entonces, todos esos ajustes se están haciendo en donde hay una pequeña salvedad, un pequeño, digamos, espaldarazo que nos da la divina fuente. Permiten que la Tierra tenga un proceso de transición. Porque les voy a decir así descarnadamente, mundo que esté saboteando el proceso de ascensión simplemente está mutado. Sin condiciones, sin conciliaciones, sin miramientos, sin moco, como llamamos, sin lágrimas, no, se transmuta. Así de simple. Pero se está haciendo una excepción con la Tierra. La Tierra debería haber sido transmutada hace ratos porque se está convirtiendo en un granito en la nalga, muy incómodo. Entonces fue por el llamado nuestro que se está haciendo esa concesión a la Tierra, concesión que no se le ha dado a otros mundos en donde han sido transmutados. Porque la palabra destruir no existe en los planos superiores o mayores. Transmuta, se recicla. Porque en últimas la materia es simplemente eso. La materia fue creada es para experimentar los seres de alta energía. Por lo tanto, no hay ningún apego a la materia. Por eso es que vemos galaxias enteras explotando, como han visto los astrónomos hoy. Una galaxia que no esté en resonancia con el plan divino, se transmuta y toda la galaxia entra en reacción en cadena, liberándose una energía que se reutiliza en todo el universo. Se ha visto sistemas enteros con civilizaciones que podían haber sido prometedoras, pero estaban estancadas, han sido barridas por supernovas. Es lo que está pasando en este momento, o ya pasó en los reinos del Imperio Draco. Han entrado en explosión, estrellas, en supernova, porque son sistemas cuyas civilizaciones están estancados y retrógradas y ya no están contribuyendo al avance de toda la creación. ¿Suena duro? Sí. Pero ojo con esto, no es que la divina fuente lo que no sirve lo destruye, no. Eso es una mentalidad que tenemos nosotros implantada creyendo que lo que no sirve estorba. No, todo se transmuta. Y en los universos de materia, en este universo de materia en particular, todo se tiene que transformar. Cuando llega un ciclo, tiene que transformarse. Entonces no veamos las cosas tan emotivas o con tanto sentimentalismo o con tanto juicio humano, cosas que usted no alcanza a entender y que tienen un propósito mucho mayor que usted no puede entrar a juzgar, porque no tenemos
ese nivel para entender lo que se tiene detrás como propósito. Cuando una supernova entra en explosión, sí, se destruye todos los sistemas que hay ahí, pero luego, de los restos de esa supernova, que generó nuevos átomos, nueva materia, nacerán nuevas estrellas, nuevos sistemas, nuevas formas de vida para seguir experimentando. Porque esto es un proceso. El universo está en expansión, en experimentación, porque no está consolidado del todo. Todavía no ha llegado a su madurez. Entonces, entender esto implica un acto de desapasionamiento para poder entender las cosas sin las emociones propias de la sensibilidad y de la implantación controladora que nos tienen. No quiere decir que no tengamos sentimientos allá. El amor está en un nivel de resonancia muy elevado, al punto tal de que cuando una supernova va a entrar en explosión, los seres conscientes de esos mundos lo saben con antelación y se preparan para eso. Entonces, volviendo al punto, porque incluso allá, fuera de la zona de atrapamiento, lo expliqué hace tiempo en los videos, usted no reencarna, sino que usted encarna. Usted decide dónde nacer. Incluso usted decide, si no necesita nacer, qué cuerpo utilizar. Usted mismo lo puede diseñar. Entonces, no seamos tan ligeros a la hora de juzgar lo que estoy diciendo acá y sobre todo de creer que la Divina Fuente es algo terrible. Ella nada se parece a esa monstruosidad bíblica, vengativa y resentida que vivía destruyendo ciudades y pueblos enteros simplemente porque le dio la gana. Entonces el asunto es que cuando Lemuria entra en ese proceso y después de ese pepinazo que le dan los atlantes, hay una diáspora en donde los sobrevivientes se van hacia sus antiguas colonias en América, sobre todo en la zona del Pacífico, se van hacia la zona de lo que es el Pacífico mexicano de hoy día, se van a la zona de lo que es el oeste de Estados Unidos, el Pacífico de lo que hoy día es Estados Unidos, se van a poblar lo que es el sur de lo que es África, lo que es la zona de la India, de lo que es la zona de lo que es todas las islas menores de lo que es la Polinesia, del Pacífico Sur, y la Antártida es paulatinamente abandonada porque se empieza a generar un proceso que por la inclinación negativa de la Tierra y el cambio de rotación de la misma que hicieron los recesivos, las temperaturas empezaron a caer tan rápidamente, tan de golpe, que el proceso de congelamiento en la Antártida fue demasiado rápido, mucho más rápido de lo normal, y hubo necesidad de abandonar la Antártida. Se quedaron algunos vestigios de algunos reinos subterráneos que hoy día es lo que están hablando otros divulgadores, pero todo el proceso fue una reestructuración a nivel planetario en donde al disminuir los niveles del mar por el atrapamiento del agua en los grandes hielos, casquetes que se estaban formando por todo el planeta, entonces muchos de esos sobrevivientes fundaron nuevas ciudades, nuevas colonias que hoy día están sepultadas bajo 300, 400, 500, hasta 700 metros de agua. Entonces, por es que ahora se están haciendo descubrimientos y se van a hacer muchos descubrimientos más. Pero Atlántida era un cuento diferente. Atlántida estaba en un punto donde le estaba favoreciendo la disminución del nivel del mar porque se estaban ampliando sus territorios y fuera de eso empiezan ellos a generar toda una serie de fundaciones de colonias que dependían de la metrópoli central de Atlántida, que estaba en lo que hoy día sería Melilla, Ceuta y Gibraltar, donde estaba el anillo principal central de la metrópoli principal de Atlántida. En aquellos entonces el Mediterráneo no era el mar Mediterráneo que hoy día conocemos, era un gran lago. Y de hecho el mar como tal estaba más hacia el sur, hacia el centro de lo que hoy día es el Sahara. Vestigios de ellos, el lago Tanganica, el lago Victoria y en el Congo. Es más, el río Congo es el fósil del Amazonas. El río Amazonas no nacía en la cordillera de los Andes en ese entonces, nacía en África.
De hecho, las aguas del Amazonas y del río Congo son muy similares. ¿Qué sucedió? Fueron todos esos cambios y tumultos que se dieron, que al darse el cambio vibracional de la Tierra, hubo una serie de anomalías temporales en las que habían saltos de tiempo donde la gente no alcanzaba o a habituarse o quedaban estancadas o atrapadas y había que, o sea, fue un proceso muy desgastante en donde lentamente esto que se dio hace millones de años va de pronto un momento a otro durando miles de años y luego otra vez millones de años y luego otra vez miles de años, generando unas anomalías que se ven evidenciadas en los cambios de los ejes polares de la Tierra, que se empezaron a acelerar de una manera muy extraña o a desacelerar en los últimos 500.000 años. Entonces, todo ese proceso que se fue dando hoy día, cuando un arqueólogo, un antropólogo, o un geólogo o alguien que estudia la historia de la Tierra se pone a mirar, obviamente, el río Amazonas desembocaba en el Pacífico, porque en ese entonces la última virgación de la cordillera de los Andes apenas se estaba levantando y había un gran cañón por donde salía el río Amazonas hacia el Pacífico. Y su nacimiento, convirtiéndolo en uno de los ríos más largos del mundo en ese entonces, estaba en África. Pero en aquellos entonces estamos hablando de que África y América estaban pegadas. Estamos hablando de la época de Pangea, hace 500 a 300 millones de años. Y que se empezó a fragmentar. Pero esa escala de tiempo geológico que nos están dando está medida en 3D. Muy diferente cuando vos la ves en 5 y 6D. Si vamos a hablar en 6D, Pangea, lo que era África y América, que estaban unidas, fue hace unos cuantos miles de años. Entonces esos cambios fueron muy brutales para los que estaban en esas frecuencias. Fueron demasiado inmediatos. Sobre todo cuando tu como medio de vida era de centenares de miles de años en 3D. Pero en 6D vos podías vivir tranquilamente 10.000 años. 10, 15.000, 20.000 años podías vivir en sexta D. Pero esos 20.000 en sexta D, pasémoslas a 3D, equivale a millones de años. Millones. Por eso esas incongruencias, cuando uno ve ese calendario de los grandes reyes sumerios, donde habían reyes que vivían, que reinaban durante 40, 200.000 años. Pero es que el error que están tomando muchos, no hablo ya de la ciencia oficial, sino de los divulgadores, es que están midiendo las cosas, y otra vez lo digo, eso lo expliqué hace tiempos en un video, están midiendo las cosas de acuerdo a la linealidad temporal de las frecuencias 3D densificadas. Pero una cosa es muy diferente cuando vos vivías en quinta y sexta D. Entonces, cuando empieza a caer y a estancarse el nivel de frecuencia, eso hizo de que los cuerpos ya no rindieran a la misma velocidad de la mente. Los cuerpos estaban diseñados para vibrar en sexta, quinta D, pero ya la mente estaba en tercera D, cuarta D, como pasó con los Anunnakis. Entonces sus cuerpos empezaron a pudrir, a deteriorar, deteriorizar. Vamos a quitar játaras. Entonces, por eso hubo necesidad de criogenizar muchos cuerpos de los grandes jerarcas Anunnakis en las zonas de los polos y en algunos lugares bajo tierra, en algunos sitios del planeta, en Asia Central, en la zona del norte de África, en algunos puntos en Europa, en Norteamérica o aquí, en Colombia y en los tallos en Ecuador. Entonces, y en la Antártida. Entonces, todas esas cosas que se empezaron a dar, lo estoy tratando de comprimir, resumirlo lo que más pueda, porque estoy tratando de resumir algo que por eso que yo digo, es muy difícil canalizar o conciliar líneas de tiempo que estaban colapsando, porque el nivel de frecuencia de la Tierra ya no era el mismo y que el nivel de resonancia de las personas y de las conciencias que vivían ahí estaban enfrentando situaciones muy complejas de caídas temporales que afectaban su realidad y su entorno.
Y en ese proceso, los recesivos controladores aprovecharon para ir terminando y ajustando la malla de control y la zona de atrapamiento y esclavización de almas llamado Sansara, al que van a cubrir todo el sistema solar y otros 53 sistemas. Que en su máximo esplendor esa vaina abarcaba un área de aproximadamente de más de 10.000 años luz de diámetro. Entonces, todo eso ellos lo estaban organizando y ya están ultimando las mejoras técnicas de la Luna como centro de control de la zona de atrapamiento y de proyección del falso holograma. Pero estoy hablando de esa época, los que tenían el control en ese entonces, que eran los Dracos, que querían atrapar todo el mundo aquí, incluyendo incluso a los Anunnakis, a los Anunas y a toda la gente que estuviera dentro de esa zona de radio de influencia de ellos, que ahora los científicos descubrieron que es una burbuja que tiene entre 1000 y 1500 años luz de diámetro. Miren cuántos sistemas están en esa burbujita. Y ahí caen los Pléyades. Entonces, empiezan a hacer todo ese atrapamiento. Y mientras están haciendo eso, dejan que todo este caos suceda para poder ellos enfocarse en lo que están haciendo y nosotros estamos en medio de una hecatombe espaciotemporal brutal que hizo que muchas cosas cambiaran acá de maneras muy bruscas y que hoy día los geólogos le están dando millones, cientos de millones de años, pero que en realidad duraron miles de años. Espero que lo hayan entendido. ¿Listo? Entonces, esto que estaba ocurriendo en Lemuria, que se empezó a desaparecer, se fueron a fundar colonias, la Atlántida resurge, se reconstruye de sus cenizas de lo que ocurrió del incidente que destruyó su ciudad capital principal, la hundió, fue un impacto de un cometa. Los vestigios hoy día se ven allá en esa zona, que los arqueólogos están descubriendo cosas en el norte de África y en el sur de Europa, ahí en la zona entre Gibraltar, Melilla y Ceuta. Toda esa zona era el núcleo original de la primera ciudad atlante, la metrópoli principal, que fue arrasada por un impacto meteórico. En este caso no fue directo el impacto, fue comprimida y aplastada y hundida por la compresión atmosférica, porque el objeto estalla fue en la atmósfera. Solamente fragmentos cayeron a tierra en diferentes lugares. Entonces, cuando por fin se recuperan los atlantes de ese daño, ellos empiezan un proceso de expansión que va a durar hasta el 12.500. ¿Cuándo comienza? Aproximadamente hace unos 250.000 años aproximadamente. Estoy hablando en términos entre 5D, 4D y 3D. Eso puede darnos diferentes márgenes de tiempo. 250.000, 500 a 1.000.000 de años, 2 millones de años. Y ellos empiezan a experimentar desde su propio saber y conocimiento tecnologías y hacen ingeniería inversa de lo que ellos rescatan, de lo que encontraron de los restos de la guerra de los dioses. Entonces ellos empiezan a hacer ingeniería inversa y empieza a surgir un sistema patriarcal en donde los grandes reyes, si bien van a tener todavía la asesoría de las grandes mujeres, de las grandes matriarcas, las grandes sacerdotisas, van a ser relegadas a ser solamente un objeto decorativo, porque originalmente los reyes atlantes eran designados por las matriarcas. Ellas decían, tú reinarás. Que era un vestigio, porque originalmente Lemuria y Atlántida eran hermanas. Eran descendientes del antiguo reino de Mu. Entonces, al separarse Lemuria y Atlántida, Lemuria sí conserva el matriarcado. Los lemurianos originales eran andrógenos y hermafroditas, los originales, porque descendían de los Nanlu. Y aparte de eso, era la realeza de la época. Pero con el paso del tiempo, cada vez más lemurianos aceptaban asumir el rol masculino o femenino en cuerpos respectivamente diseñados para eso. Los atlantes decidieron de un inicio, de una vez, ser masculinos por un lado y femeninos por el otro.
pero aún se conservaba la elección de los grandes reyes, era por las matriarcas. Y las matriarcas se relegan al dominio de lo místico, de lo espiritual y religioso. Eran las grandes hechiceras, las grandes magas en la antigua Atlántida original. En Lemuria, en cambio, las reinas eran las grandes hechiceras, las grandes matriarcas. Entonces, hay que tener en cuenta que esas pequeñas diferencias con el paso del tiempo se fueron separando a un nivel tal que se volvieron irreconciliables, y por eso es que los conflictos que se van a dar entre lemurianos y atlantes van a ser paralelos a las guerras del, entre comillas, cielo, entre Anunas y Anunnakis. Entonces, en ese periodo de conflictos allá, los atlantes, al igual que los lemurianos, por razones de conveniencia, se hicieron a un margen. No participaron, no tomaron participación directa apoyando uno u otro bando, porque estaban más enfocados en sus propios conflictos internos. Cuando finaliza la guerra entre Anunas y Anunnakis, derrotados los Anunnakis que se tienen que retirar a los mundos intraterrenos y los Anunas se tienen que ir más allá del cinturón de Cupier, empieza un periodo caótico en donde los grandes conocimientos tecnológicos que se conservaron se conservaron antes como algo tradicional, normal, cotidiano, y etcétera, que los niños lo manejaban, se convirtió en algo difícil de adquirir, difícil de replicar, difícil de copiar y sobre todo de dominio de unos pocos privilegiados. En cierta manera, eso está muy bien descrito en la novela de ficción de Isaac Asimov llamado Fundación, en donde hablan de lo que pasaba, por ejemplo, con los que tenían el conocimiento de manejar los reactores nucleares, pero no sabían qué era energía nuclear ni qué era el átomo. Simplemente estaban replicando un conocimiento que se les había pasado de generación en generación, de padres a hijos. Así lo dicen en Fundación. Algo similar pasó aquí, porque muchos de los conocimientos se olvidaron o se perdieron durante las guerras, y muchos de los que tenían ese conocimiento perecieron o murieron ahí. Por eso es que va a surgir los Enoch, porque una de las memorias IA de una de las naves de combate de esa guerra que cayó, que estuvo abandonada por mucho tiempo, fue encontrada por humanos, por personas que no entendían qué eran esas tecnologías, no sabían de dónde salían esas tecnologías, porque los humanos eran lulos, o sea, eran esclavos o siervos. Entonces, como no sabían qué eran esas tecnologías, la memoria, la IA de esa nave, que era una Enoka, con K de kilo, Enoka, porque pertenecía a los Anunnakis, esa nave, para poder garantizar dentro de sus directivas de autoconservación su base de datos, su memoria, utilizará como memoria USB, por decirlo de una manera, el cerebro de estos humanos. Y para ello selecciona a un grupo a los que les va a empezar a inculcar y a enseñar y a memorizarles, o sea, a obligarlos prácticamente a memorizar toda su base de datos, porque ya estaba fallando su batería de almacenamiento y sabía que esa información se perdería. Y así nace una casta sacerdotal llamada los Enoch, donde el último Enoch va a ser el que todo el mundo está ahorita hablando y pregonando. Pero bueno, volvamos al punto. Entonces, Atlántida empieza a desarrollar todo un potencial tecnológico de su propia cosecha, de ingeniería inversa, y sobre todo empieza a potencializar el materialismo. Pero saben que hay vestigios de sus antiguas herencias de la época de Lemuria, y buscan cómo reprimir eso. Y empiezan a generar unas leyes, unos principios y una narrativa que busca ridiculizar y quitarle prestigio a las sumas sacerdotisas atlantes y a los grandes sabios atlantes o bibliotecarios atlantes, entre ellos el gran Tot y Aset, que hay todo un cuento muy metido ahí, que uno no sabe de dónde están las patas y las cabezas de eso, de tantas versiones que hay sobre el tema.
Entonces, en ese orden de ideas, los reyes, con el tiempo, los reyes atlantes, para poder tener más control, empiezan a robarle el conocimiento de las grandes sumos sacerdotisas atlantes y se va surgiendo un nuevo tipo de rey, los famosos reyes brujos o los reyes magos. Estos reyes magos van degenerándose a los reyes brujos hasta el último rey brujo llamado Chictulú. Este último rey brujo se fusionará de manera simbiótica con un arconte y va a ser el representante en la tierra del que fue conocido como Yalbabat. Por este último rey brujo tenía tentáculos como en vez de barbas, que está representado en las historias de H.P. Lovecraft, el famoso Chictulú. Entonces, ese último rey brujo que en su ambición de poder empieza a asimilar personas, las absorbe en su cuerpo y las esclaviza como para que sean sus motores, su energía, sacando a partir de su sufrimiento la energía para poderse mover y alimentar la entidad cóntica con la que había hecho simbiosis. Eso lo expliqué en uno de los últimos videos de las memorias celulares. Entonces, ahí es donde empieza toda una tragedia en la Atlántida. Pero eso no se va a dar de golpe, es un proceso que se va a dar gradualmente, muy gradualmente. Y que por las distorsiones de espacio-temporales, para unos durará milenios, centenares de miles de años, y para otros años o decenas de años, décadas. De los que todavía conservaban su energía en un nivel de frecuencia alta, era Thoth. Y para él, lo que estaba sucediendo estaba ocurriendo en años. Pero para algunos de sus seguidores, que ya no estaban en su nivel de frecuencia, eran milenios. Y para los que estaban en el común, eran centenares de miles de años. Entonces, para entender cómo se fue dando esto, es muy complejo. Lo único que les puedo decir es que fue algo tan caótico que el mismo Thoth decide, aprovechándose que una de las últimas acciones dentro de la guerra entre Anunnaki y Anunnakis fue lo que hizo Pasum o Pazuzu, cuando él se roba las tablas Met. Las tablas Met con el tiempo fueron recuperadas por Inamun, Inanna y por Enlil, pero no todas. Pero en ese proceso, para poder salvaguardar el conocimiento que habían en esas tablas, que en realidad eran sistemas integrados de memoria RAM y circuitos de base de procesamiento de datos almacenados en cristales de altísima pureza, algunos de diamante, se empieza a hacer una copia. Y esa copia, para salvaguardarla, Thoth la almacena, esas copias, las menos las que él logró coger para sí mismo, almacena las que son importantes para él y las van a almacenar en un cristal muy puro de esmeralda, obtenido de lo que hoy día son las minas de esmeralda acá en Colombia, en la zona central de Boyacá y Cundinamarca, las famosas minas de Muso y las de Sogamoso, Muso y Sogamoso, y las de Coscuez, creo que se llama, y en la zona de Guatavita. Eran cristales inmensos de alta pureza de esmeralda que los Anunas, los Enlitas, destruyen mediante bombardeo orbital. Por eso es que están dispersos esos cristales por toda esa zona, como si fueran vetas por ahí enterradas, pero realmente eran geodas gigantescas de esmeralda. Y hay que tener en cuenta que Thoth, en su juventud, él fue discípulo, eso lo conté en uno de los primeros videos incluso. Él fue discípulo y asistente de uno de los grandes bibliotecarios de la casa de Enki. Entonces, incluso Thoth, su ancestro más cercano, creo que su abuela, era una de las hijas de Enki. Entonces estamos hablando de que Thoth tenía linaje enquita. Y él había sido discípulo de uno de los grandes bibliotecarios de la gran casa de Enki,
que estaban en la tierra en ese entonces. Entonces, ya en su edad mayor, Todd fue testigo de todas esas cosas y Todd busca preservar ese conocimiento. Y lo hace almacenándolo en copias en las famosas tablas Esmeralda, que por cierto, para poder darle una cubierta protectora, utilizó los grandes cristales que fueron procesados y creados por el gran Deva, que era un gran árbol que existió en lo que hoy día es la ciudad de Toledo, en España. Árbol que fue cortado. Por eso es que el Tocón está cubierto por la gran ciudad de Toledo hoy día. Pero en sus subterráneos, en sus cavernas, las cuevas y cavernas que hay debajo de esta ciudad en antaño eran las antiguas raíces de ese gran árbol. Y en sus entrañas, más adentro, había un gran cristal protegido por ese gran Deva. Todd utilizó esos cristales para poder forrar las tablas Esmeralda y protegerlas de cualquier cosa rara que hubieran y hacerlas invisibles, porque esos cristales tenían la cualidad de reflejar todo lo que hay alrededor. Por lo tanto, si usted tenía una tabla de esmeralda en su mano, usted no la podía ver porque te estaba reflejando tu mano y por lo tanto vos estabas viendo era tu mano. Entonces, así es como se ocultó en parte esas tablas. Y hubo otra forma también de guardar la información de las tablas o de alguna de esas tablas Med, que en cierta manera lo alentaron los mismos Anunnakis. La configuración como estaban diseñadas y construidas las ciudades. Si vos te pones a mirar imágenes satelitales de Beijing, de Sacsayhuamán en Cusco, de Tiwanaku, o la ciudad perdida, que ya está descubierta, que hay vestigios en Madre de Dios en la selva peruana ecuatoriana, o algunos restos que hay acá en Colombia, en lo que llaman Ciudad Perdida y Pueblo Perdido, tanto en la zona norte de Colombia como en el centro, y te pones a mirar las visiones, las imágenes satelitales del corredor megalítico que hay entre Francia y España, o de lo que es la gran meseta de Giza, que solamente se puede ver un 10% porque el resto está tapado por las arenas del desierto, sobre todo la tercera esfinge y los restos de lo que fue la cuarta pirámide, porque eran tres pirámides principales y la cuarta cubría las tres. Imagínense en el tamaño de esa cuarta pirámide. Y los restos, si se ven desde el espacio de la configuración de la gran ciudad supuestamente azteca, que hay cerquita Ciudad de México, donde está la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, ustedes van a ver que son circuitos integrales, ¿no? Bueno, parte de la información de esas tablas, y les estoy dando una pista para los que son muy investigadores de eso, traten de armar el circuito. Y estoy omitiendo 4 lugares más y no los voy a decir. Entonces el asunto es que todo eso fue consolidando el gran imperio Atlante. Y el gran imperio Atlante empezó a tener muchas ciudades y muchos lugares muy grandes costeros. Hoy día ustedes, ¿por qué creen que la élite global está defendiendo tanto ese tema del clima? La mayoría de las propiedades de ellos están en la costa. En caso de una subida al nivel del mar, como está ocurriendo, va a perder valor esas tierras. Mucho de su patrimonio se va a perder. Lo mismo pasó en esa época. Los atlantes empezaron a construir grandes complejos, grandes ciudades, puertos, que hoy día están algunas a 700 metros bajo el nivel del mar. Pero como fue un proceso gradual, hubo algunos atlantes, algunos de los reinos federados atlantes, que decidieron construir bajo el agua ciudades submarinas, sobre todo frente
a ciertas ciudades en Los Ángeles, creo que es en California, en Estados Unidos, algunos restos se alcanzan a ver bajo las aguas del Japón, bajo las aguas de Indonesia, Camboya, bajo las aguas de la desembocadura del Éufrates, porque el Éufrates y el Tigris desembocaban más abajo de hoy día. Es más, el Nilo desembocaba más abajo de lo que es hoy día. Y bajo centenares de metros de cieno, no se imaginan lo que hay ahí sepultado, que apenas está saliendo a la luz ahora, allá en la zona de Alejandría, en el norte de Egipto. Y el lago Mediterráneo se convertiría en un mar, sobre todo por una guerra que hubo, que esa zona se hundiría. La gran pirámide de cristal del Gran Rey, que se hundió y que está recostada debajo de Melilla, donde estuvo la lucha que muy claramente lo dijo Bertus de Astaroth o Astarorel, en esos túneles de Boreal. Y por eso es que hay una base militar en Gibraltar y en la Rota. Y bueno, y aparte de eso, hay un lugar en Portugal donde las olas son gigantescas, porque supuestamente ahí comienza la placa continental de Eurasia, en Portugal, en esa zona, y ahí está el abismo de la placa oceánica atlántica, pero en realidad es un hundimiento de la gran torre del último rey Bujo. Ahí hay una zona de alto poder, pero no diré más. El punto es que cuando nosotros vemos lo que está sucediendo ahora de tanta censura y tanta vaina, es que en esa época los reyes brujos empezaron a construir toda una mecánica narrativa para desacreditar a los que estaban haciendo las advertencias de que iba a haber un gran cataclismo. De hecho, hubo una predicción que la dio una de las últimas grandes sacerdotisas de la época. Fue hace más o menos 50.000 años. Y mirad al cielo, porque cuando vuelva la serpiente de la cola verde otra vez a brillar, llegará a su fin, entre comillas, finalidad, el reino de los hijos del último rey Bujo. Y será de mano propia su fin o su inicio. Y en este momento está siendo visible un cometa de cola verde. Entonces, lo que ocurrió en esa época, que fue un proceso muy gradual, en donde se empiezan a enfrentar hermanos, pueblos hermanos. Primero atlantes y lemurianos, y luego entre los mismos atlantes empiezan a haber ficciones en donde esas luchas de poder, muy al estilo del Juego de Tronos, se empiezan a eliminar entre ellos, padres matando a sus hijos para que no usurpen su trono, hijos matando a sus padres, Caín y Abel, que es algo muy simbólico. De hecho, Nimrod, que es uno de los últimos reyes, que muy poca gente sabe que él es uno de los últimos herederos, porque él tenía sangre tanto Anunnaki como sangre Atlante, el derrotado. A él le roban el trono. ¿Quién se lo roba? Él es exiliado porque él tiene que huir por su vida. Él iba a ser asimilado por el último rey Bujo. Él tiene que huir. Y empieza a buscar apoyos por todas partes, a tratar de buscar a algunos del linaje de él para que lo apoyen para la independencia de la tierra. Y el último recurso que le quedó a él fue reclutar humanos.
las últimas guerras de Nimrod, donde una de mis encarnaciones luchó al lado de él. Y para los que no saben, la Torre de Babel era un sigurat, pero también era una plataforma de lanzamiento. Nadie sabe dónde estaban las bases de la Torre de Babel. La similitud del nombre Babel con Baldec. No diré más. El punto es que fue lamentable cómo se llegó a eso, porque dentro de ese proceso de esplendor, hace 50.000 años comienza el inicio de la caída de Atlántida, cuando aparece ese cometa que está ahora otra vez en los cielos, y en donde ya de manera descarada los reyes estaban creando una discrepancia y una disparidad entre clases sociales, un sistema piramidal jerárquico, porque ya había una infiltración arconte entre ellos. Hubo pueblos atlantes que decidieron volver a sus raíces y unirse con sobrevivientes lemurianos que ya vivían en ciudades flotantes o en islas por ahí lejanas y empezaron a crear lazos de amistad, alianzas, en donde hace unos 13-14 mil años aproximadamente, cuando ya se hizo insostenible por el nivel de persecución y acoso por parte de estos reyes brujos contra todo aquello que fuera en contra de sus políticas, la última gran sacerdotisa lemuriana, que era descendiente de las antiguas reinas de Lemuria, va a huir en un viaje épico por todo el Océano Pacífico, haciendo baja por la Antártida, le da la vuelta a esa vaina, sube por Sudamérica. O sea, va a ser un viaje terriblemente largo donde muchos morirían, escapando a los controles, a la persecución, a todo, llevando tanto atlantes, lemurianos, como hijos mestizos de atlantes y lemurianos. Y ella tiene conocimiento de una antigua ciudad que ya no existía para ese entonces porque ya formaba parte de las leyendas, porque había existido hacía mucho tiempo atrás. A nivel geológico, toda esa zona había cambiado, ya había una gran cordillera, había selvas y una cantidad de cosas. Y había una zona donde todavía había colinas, donde aún se conservaban zonas de las grandes dunas de la época, lagunas y cosas así, donde todavía se veían algunos vestigios de las cúpulas de los grandes templos y las pirámides de esos templos. Y ella ya llegó. Y ella encuentra la entrada a uno de los pasadizos que lleva al puente de mando de la nave antiquísima que está allá enterrada, a pedir asilo. Porque ella ya sabía que lo inevitable iba a ocurrir muy poco. Para ella, que era un ser que vivía mucho tiempo, iba a ser cuestión de años, pero para el resto de la gente eran 2.000, 3.000 años más adelante, en el famoso 12.500. Entonces ella pide asilo ahí. Y una de mis reencarnaciones ya humano, era Atlante, y era un terrible, temible comandante Atlante, que la encuentra allá. Eso lo conté en un video hace tiempos, pero lo volveré a contar en su momento acá en otro que venga más adelantico, porque va a terminar. Ya vamos más de 1 hora y no quiero extenderme mucho. Quiero terminar con esto para que entiendan. JL, junto con un agente de divulgación total, el mismo Vertus y algunos otros, han estado advirtiendo sobre algo que se llama visión remota y lo que es implantación de pensamientos a distancia. Y el tema es que en los años 40-50, en la época de la Guerra Fría, tanto los que eran soviéticos como aliados, sobre todo Estados Unidos, empezaron a tomar muy en serio el tema del poder de la telepatía, telequinesis
y de la visión remota, que ya la manejaban por tradición oral, olvidaron cómo se originaba eso, pero los mecanismos lo tenían memorizado los grandes monjes tibetanos. Entonces, esas agencias de tres letras empiezan a investigar y lo tomaron tan en serio que hace unos años se desclasificaron documentos donde hablaba de que eso era real. Y cuando uno se pone a mirar estas grandes plataformas con el programa Meta y con los programas de inteligencia artificial, de que podemos leer tu mente para saber tus gustos y tendencias, ese es el aspecto positivo, pero ¿qué tal el aspecto negativo? ¿Quién lo controla? ¿Qué tipo de regulación hay? Y salió una organización, una ONG, hablando de los derechos mentales. Es decir, de que no invadan nuestra mente con comerciales y publicidad, o con quién sabe qué otras cosas. Y es algo real. Pero a mí me sorprende, y me perdonan que sea muy repetitivo con eso, pero es que no hay de otra. Yo no juzgo a las personas, son los actos, recuerden eso. Pero es muy particular que hay personas muy buenas, que son personas reales, personas de alma, seres humanos como todos nosotros, que defienden a capa y espada una narrativa que uno dice, momentico, ellos no han visto de que eso es pura pataña. Está el tema del silicio. Ya lo he explicado acá, otros lo han explicado, y aún siguen insistiendo que no, que la tabla periódica dice que el carbono es yo no sé qué, y el silicio tal, y que hay una octava, y que esa es la manera de creer, y que y siguen con eso y se les está pasando por alto que hay unos principios cósmicos muy claros donde se establece que la evolución de toda forma orgánica debe continuar su proceso evolutivo, haciendo sus saltos de conciencia, transmutando y trascendiendo lo que son, no cambiando, trascendiendo. Si estás en carbono, tu trascendencia es el diamante. Entonces esa narrativa del silicio, ¿por qué? Y hemos estado analizando eso y hemos estado porque somos varias personas que estamos haciendo el análisis. ¿Por qué? Cuando uno se pone a mirar, y aquí estoy haciendo ya un cambio de tercios, ya terminé lo de la memoria, ya con esto termino ya el video, es para analizar eso de las nuevas tecnologías. No es ficción lo del Instituto Tavistock, pero sí hay mucha ficción en torno a lo que maneja ese instituto, ¿cierto? Pero lo cierto es que se han invertido ingentes recursos económicos para investigar el cerebro, el genoma humano, lo que son nuestras características de personalidad, lo que tiene que ver con nuestra memoria, lo que tiene que ver con nuestras emociones, lo que tiene que ver con nuestros sentimientos, lo que tiene que ver con nuestra racionalidad. Y aquí es donde vengo a explicar por qué el cerebro maneja lo racional, por qué el corazón es los sentimientos y por qué las vísceras son las emociones. Porque estamos segregados. Porque se hizo una excisión donde hubo una gran manipulación genética hace milenios, hace muchos miles de años, en donde se creó el humano que hay ahora acá para poder facilitar el sistema de control y atrapamiento álmico. Entonces, cuando uno ve cómo se han invertido, por ejemplo, en el gobierno del señor Barack Obama, se invirtieron 8.000 millones de dólares en el proyecto Cerebro para poder identificar dónde se expresaban las emociones que vienen visceralmente y los sentimientos que vienen al corazón y lo que es las inteligencias. En aras, por ejemplo, de poder curar enfermedades o poder resolver el problema del Parkinson y Alzheimer. Esa fue la carta de presentación y es válido, pero ¿qué hay detrás de lo civil? Está lo militar. Entonces, ¿qué hay detrás de lo militar? Entonces, esa fue uno de los proyectos más ambiciosos. Se invirtieron 8.000 millones de dólares. Entonces, cuando no se invierte casi nada en ciencia, meterle toda esa cantidad de dinero a un estudio del cerebro, aquí hay uno de los grandes investigadores de eso, el doctor Ginás, que es uno de los grandes genios del estudio de la neurociencia acá en Colombia a nivel mundial, uno se pone a pensar, ¿por qué tanto recurso para saber dónde se ubican nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, memorias? Y luego aparece la CIA y el transhumanismo planteando ese tema de mejorar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y uno de los elementos base es el grafeno, donde se puede acomodar fácilmente el silicio y de esa manera ser compatible con unidades orgánicas a base de carbono para evitar el rechazo orgánico.
Entonces, ¿por qué están buscando que aceptemos eso? Entonces, cuando yo empecé a mirar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la narrativa del 80-20, donde muchos divulgadores cayeron en esa cosa tan horrible de no, el 80% no son humanos de verdad, son gente sin alma, y solamente hay un 20% humanos de verdad. Un momento, ¿por qué tanto artificial para controlar a tan poquitos reales? Algo no cuadraba ahí. Y haciendo un poco de psicología y analizando la psicología inversa, o la psicología contraria, lo que ellos estaban tratando de hacer era desviar la atención y mostrarnos lo contrario de lo que realmente ellos estaban expresando. Es decir, no era un 80% de humanos sin alma o no reales, sino al contrario, es un 80% de humanos reales con alma versus un 20% de humanos no reales sin alma. Pero nos querían hacer creer que ese 20% eran los únicos con alma que iban a ascender. Y de manera civilina estaban validando mediante una programación predictiva que nosotros no nos opusiéramos a ese 20% que es el que controla el mundo. ¿Van entendiendo? Entonces, sí hay un 80% de la humanidad que es real y con alma, pero hay un 20% que no tiene alma. Por eso yo compartí ese video, capítulo 6, del señor David Topi o David Tepi, donde hablan de cómo estos recesivos lograron diseñar una copia, no un clon, sino una copia del humano, en todos sus aspectos, menos en su alma. Y eso explicaría por qué en los puestos de control de poder importantes del mundo, en el gobierno, en la banca, en la religión, en las modas, en la cultura, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que tiene que ver con las fuerzas armadas, policías, toda esa vaina, los que ocupan esos puestos importantes son esas copias humanas, 100% copias en todo, menos en el alma. Y eso explicaría por qué esa gente está imponiendo unas normas, unas leyes y unas cosas que van en contra de cualquier sentido común y pensamiento crítico y mínima moral. Una odontología, endología, ay, se me fue la palabra por pensar en odontólogos, perdona. Una odontología, no, se me está yendo, esos son játaras. Ya, me acordé. Deontología. La deontología es una ética en nuestras profesiones. Por ejemplo, yo manejo una deontología acá en el canal al ser muy claro con los principios que estoy exponiendo acá de no manipular, de no meter y no faltar respeto aquí al canal, ¿cierto? Cuando uno ve estos gobernantes como el de Españistán, la manera como mira, o el de Francia, o el de Canadá, o como por qué renunció la de Nueva Zelanda y todas las vainas, uno se piensa, ok, ¿no será que estas personas no son realmente, o sea, son humanos pero no tienen alma? Y ahí es donde viene la cuestión. Cuando uno ve el ejemplo de un pastor ovejero, un perrito de esos, que es capaz de arriar 20, 200, 500 ovejas, un solo perrito. Si tenemos un 80% de la humanidad con alma, basta un mínimo porcentaje bien posesionado, con buenos recursos, con tecnología y servicios de poder a su disposición para controlar a esa inmensa mayoría. Y ahí donde viene que realmente el 20% que tanto pregonan los New Age, dice que alma, humanos con alma, en realidad es ese 20% de humanos sin alma que están controlando al 80% de la humanidad con alma. Porque nosotros no hemos elegido a esos personajes que están legislando en organizaciones tan importantes que hay en este momento a nivel mundial. Y aún así, son ellos los que están imponiendo en los países y en estados sus políticas
por encima de las constituciones de esos países, de nuestros países, por encima de nuestro derecho a elección, a elegir y del voto. Y la única explicación es que ese 20% son los que realmente no tienen alma, están posesionados para controlar el 80% que sí tiene alma. Y eso evidencia la infame narrativa de los New Age y de aquellos que pregonan lo contrario. Ahora bien, para que eso tenga éxito, porque aún así un ser inteligente no se puede comparar a unas ratas o a unas ovejas, porque hay un experimento, el famoso mundo ideal, donde se utilizó a ratas de laboratorio, donde se les dio todo y terminó en un total caos y anarquía. Lo que se le está pasando por alto a las personas que utilizan eso como ejemplo para justificar por qué nosotros no debemos recibir todo, es que eso pasa con las ratas, no con humanos. Las ratas son programables, los humanos no, a no ser que usted lo permita. Una rata lo permite porque no tiene capacidad de discernimiento y sobre todo de libre albedrío. Por eso es que el experimento, cuando a esas ratas se les dio todo, terminó en una monstruosidad. Son ratas. Pero comparar que eso sea aplicable a seres humanos es simplemente absurdo, a no ser que a los humanos los estén programando como las ratas. Y para ello, ahí vienen las estrategias de control y manipulación del libre albedrío. Hace unos años, y eso salió en muchos medios, incluso en algunas revistas científicas y en algunos divulgadores alternativos, se hablaba de unos descubrimientos por parte de biólogos y genetistas rusos, europeos y norteamericanos que coincidieron y llegaron a las mismas conclusiones. El ADN humano se puede programar con el pensamiento. Pero esa noticia desapareció casi inmediatamente de la palestra pública y del radar público y mucha gente se le olvidó esa noticia. Pero es un hecho. De hecho, una clave de la medicina alternativa es que el paciente se programe a sí mismo en creer que puede sanar para facilitar el uso de medicamentos alternativos, al igual que la misma medicina tradicional. Lo mismo que un médico te empieza a decir, mira, te va a ir bien en la cirugía, no te preocupes, va a salir todo muy bien, el implante va a estar súper bien, y vos te convences de eso. Inconscientemente te convences y estás programándote para que te vaya bien en la cirugía. Entonces eso es válido. Entonces llegaron a demostrar que es verídico de que el ADN humano puede almacenar no solamente esos pensamientos, esas órdenes, esa programación, sino que se puede heredar. Y eso lo dijo también Carlos Gustav Jung cuando empezó a hablar de la memoria del inconsciente colectivo. Somos fruto de la herencia de nuestros ancestros. Entonces mire que sí es posible. Entonces, si podemos modificar nuestro ADN con nuestro pensamiento, en buenos términos, de manera positiva, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Nos programaran para que hiciéramos realidad todo lo distópico y horrible que usted se imagine. Ahí es donde entran los programas MK Ultra y las tecnologías exóticas de control. Entre ellos está la telepatía, la telequinesis, la visión remota y la implantación de pensamientos a distancia como estrategia militar de implantar ideas negativas o contrarias a la población civil de las naciones enemigas para volver esa población contra ellos y de esa manera evitar un intercambio nuclear final. Eso es verídico, eso está estudiado y investigado. Son formas de guerra alternativa, formas de guerra no convencional y forma parte de las tecnologías exóticas de guerra irregular que se plantean para los hipotéticos escenarios de una tercera y cuarta guerra mundial. Entonces, si llevan décadas investigando eso, experimentando eso, invirtiéndole miles de millones de dólares a eso, y lo único que sabemos es lo mínimo y lo único que apareció públicamente es esa cosa maravillosa que están planteando de leeremos tu mente para saber tus tendencias, gustos y placeres. Incluso ya lo había dicho Facebook, que pueden leer nuestra mente, llegar un momento donde nuestras tendencias, gustos serán fácilmente leíbles. Habrán equipos celulares que podrán conectarse con una interfaz
de silicio a tu sistema neuronal y sin necesidad de vos tocar una tecla, simplemente pensar, hacer una llamada, ya estás llamando a quien quieres llamar. Esos son avances tecnológicos que bien manejados serían muy bacanos, pero el problema es lo otro que no tiene control. La parte de la deontología de esas narrativas, ¿qué ética manejan? Si es que manejan alguna ética. Ahí es donde tenemos que empezar a mirar y a cuestionarnos que si podemos programar nuestro ADN con nuestros pensamientos, ¿qué hay detrás de esos decretos y de esos contratos que esos divulgadores de la nueva era New Age están promoviendo para que vos aceptes tu cambio de tu ADN orgánico carbono a ADN silicio? Donde tienes que durante 21 días repetir ese mantra, esos decretos y esos contratos para aceptar la modificación de tu ADN por parte de entidades recesivas que no sabemos quiénes son y donde usted le está dando libremente el permiso y el consentimiento para que ellos intervengan en ti. ¿No han caído en cuenta? Entonces, si vos mismo te estás convirtiendo en el instrumento de sus agendas, la carga kármica es para vos, no para ellos. Porque eres tú el que estás decidiendo con tu libre albedrío. Lo que hemos estado planteando acá, por es que yo les he dicho a ustedes, hagan eso las veces que quieran. Yo no he dicho que lo hagan 21 días, 21 días o 22 días. Yo no he dicho que háganlo al pie de la letra lo que yo estoy diciendo. No, ustedes lo pueden adaptar como ustedes lo sientan y mejor les resuene. Y que los anclajes es un sistema simbólico, psicológico para que usted aprenda a proyectar y a visualizar. Pero no es una imposición. En cambio, esta gente sí impone. Tienen que ser 22 días repitiendo el mantra que ellos dicen que no se puede cambiar ni una coma para que usted programe su propio ADN y facilite la agenda de ellos. Y sabemos que la base fundamental del transhumanismo es la modificación del ADN y de la genética, y no solamente la genética, sino de la corporabilidad humana en versiones mejores, en donde supuestamente seremos más eficientes, más rentables y más competitivos. Duraremos más tiempo. Pero siguiendo las directrices que plantea ellos. Y una de las bases fundamentales del transhumanismo es el silicio y el grafeno. Grafeno porque es carbono y hace compatibilidad con nuestro carbono. Y el silicio porque es compatible también con el carbono. Pero es un medio económico para poder crear las redes neurales y las interfaces entre la IA y nosotros y nuestro cerebro. Entonces, si pueden controlar lo que piensas, pueden controlar indirectamente la programación de tu genética. Obviamente, estas son reflexiones que estoy planteando y que queda en manos de ustedes mirar si sí las creen o no. Pero lo único que les puedo decir es muy notorio que esta gente esté insistiendo tanto en esos sistemas tan lineales, verticales, en donde usted tiene que ceñirse a lo que digan, porque si no, usted no es de ellos, no es de su cuento. No estás ascendiendo, según dicen ellos. Y ellos han creado el discurso de polarización. Los que los sangre pura, los que no sean son los sangre pura. Eso es discriminación, eso es racismo. Aquellos que dicen dormidos y despiertos, eso es discriminación, exclusión. Almas, humanos con alma, almas, humanos sin alma. Eso es exclusión, separación, discriminación. Por eso es que a mí me preocupa esto que incluso estoy diciendo, se podría interpretar de esa manera, pero es que hay una diferencia muy pequeña. Es que resulta que ese 20% que no tiene alma, que son humanos copia exactamente nuestras, son los que están ocupando los cargos de poder, que están tomando las decisiones de nuestro destino y nuestro futuro. Y aquí viene lo último. Esas personas que dicen canalizar a Sananda, San Germán, Astarcherán, Arcángel Miguel, bla, 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 toda una seguidilla, dice que María Magdalena, que María, y una cantidad de vainas mesiánicas, religiosas, pseudo místicas ahí raras. ¿No serán más bien personas que están siendo implantadas mediante visión remota,
telepatía y pensamientos programables a distancia, tecnologías de alto nivel por parte de esas agencias de tres letras en las mentes de ellos. Porque es muy raro que cuando uno les hace ver a ellos que eso no es así y le muestra los hechos, la reacción violenta de ellos o de sus seguidores es instantánea, como si obedecieran a una programación de negar todo aquello que vaya en contra de la narrativa de ellos. Y la disimulan con cualquier excusa. No, eso baja mi vibración. No, tú eres, no has ascendido a las 5D. Tú no eres de los nuestros. Eres alguien sin alma. Y te empiezan a hablar de esa manera. De una, se ponen ellos mismos el velo, se bloquean. Entonces uno se pregunta, ¿no será que ellos están siendo controlados? Que ese Astar Cheran, que ese Sananda, que ese Saint Germain, en realidad es un agente entrenado para, mediante visualización remota, implante pensamientos e ideas en personas claves posesionadas en grupos de despertar de conciencia humanos. Ellos también podrán decir lo mismo de mí, pero es que aquí hay un detalle. Mientras yo estoy defendiendo el libre albedrío, tu propia autodeterminación, tomar todo con pinzas sin estar imponiendo nada, esta gente sí está imponiendo una agenda y esta es humanista, disfrazada de ascensión 5D. Yo todavía me considero independiente como divulgador y por eso es que no tengo casi ningún apoyo, salvo de ustedes, pero de ahí para afuera mi canal prácticamente llegó a un nivel de estancamiento, mientras esas narrativas no reciben censura. Tienen una cantidad de apoyos por todos lados, tienen todas las facilidades de este mundo para moverse por todos lados y llegan a todas partes sus narrativas sin ningún tipo de interferencia y la disimulan de que no, porque están protegidos dentro del plan disque de sus seres divinos. ¿No será que sus seres divinos son esas agencias de tres letras que tienen toda la infraestructura económica, tecnológica y de logística para facilitar que sus mensajes lleguen a todas las personas que están despertando, para poder infiltrar e implantar esas programaciones para sabotear la ascensión planetaria? Y que por eso en este momento no estamos llegando a masas críticas, porque todas las personas están siendo desviadas hacia los intereses que ellos están pregonando que benefician a sus supuestos seres ascendidos, porque no quise compartir un mensaje de mi querido Juan en donde había que repetirlo por 21 días, dice un decreto, dice un tal Arcángel Miguel, cuando yo ya había hablado con mi rayo azul y me dijo, un momentico, eso no es así, Richard, pilas con eso. Y me viene mi querido Juan a decirme que publique en mi canal a todos ustedes un decreto dice que había que repetir por 21 días, donde yo lo escuché, en donde había que entregar nuestro poder a una entidad y donde habíamos que renunciar a todo para entregar a esa entidad todo en contravía a lo que hemos estado aquí trabajando, que es nuestro empoderamiento personal, individual, de ascensión y de conexión directa con la divina fuente sin intermediarios. Lo siento, Juan, esa fue la razón de por qué no lo quise hacer. Es que no necesitamos intermediarios. Yo mismo me estoy cuidando de qué clase de pensamientos me están llegando todos los días. Ha sido un desgaste de 24 horas diarias. Días que no puedo ni siquiera dormir por la cantidad de tinnitus, de cantidad de zumbidos, pensamientos que no son míos, eso es diario. Para poder filtrar lo que más pueda y dejar el mensaje tal cual como me llega de la divina fuente. Pero es impresionante la cantidad de cosas que a mí me toca desechar y es diario. Entonces yo me pongo a pensar, si existen esas tecnologías, es muy posible que todas estas personas, de pronto, gente buena, están siendo implantadas, programadas y controladas, no por un San Germán, un Arcángel Miguel, un Sananda, María Magdalena, como ellos pregonan, sino por agentes entrenados en esas tecnologías para poder sabotear y demorar la ascensión planetaria humana.
Ahí les dejo la inquietud, porque es lamentable. Pongo este ejemplo. ¿Han visto, por ejemplo, ese gran cantante de rap que empezó a denunciar toda la narrativa de las élites y cómo lo sacaron? Pero fomentaron al reggaetón y a sus esbirros, los subieron en el pedestal para opacar a este pobre hombre. Mire lo que está pasando con esa personajita de acá de Colombia, esa cantante que ahora vive por allá en Europa, o lo que pasó con la señora Madonna. ¿No han notado cómo esa gente los están desmascarando, pero a la vez los están sacando? Mire Mel Gibson. Mel Gibson vino a denunciar lo que estaba pasando en Hollywood. Lo silenciaron totalmente. Jim Carrey fue rebajado como un desquiciado esquizofrénico. Todas aquellas personas reales que están denunciando lo que está pasando entre esas comidillas de esas élites que son gente sin alma, está siendo callada, censurada y retirada del sistema. Los pocos divulgadores autónomos, independientes como yo, estamos cada vez con menos posibilidades de difundir y divulgar. Y la arremetida de esta gente es impresionante. Ellos están pendientes de lo que yo hablo acá. Y dentro de unas horas, cuando salga este video, van a ver en Facebook y en las demás redes sociales sus mensajes en contravía a lo que yo estoy diciendo acá, programando y haciendo que la gente que esté despertando se vaya hacia las narrativas de ellos. Pero es que yo me he rehusado a canalizar a cuanta entidad rara que se me llega. Entonces yo les dejo esa reflexión a todos ustedes para que entiendan que esto no ha sido fácil. No ha sido fácil. Y es muy terrible lo que está pasando cuando se está saboteando tantas personas que quieren divulgar y ahí no los acallan. Pero al otro extremo refuerzan a aquellos que lo único que nutren es la mediocridad, el facilismo y las falsas esperanzas. Y ellos no tienen ningún tipo de bloqueo, tienen todo a manos llenas, mientras nosotros cada día más obstáculos. Entonces, miren, aquellos que están en el mundo de la farándula, aquellos que están en el mundo del gobierno, de las autoridades, de los bancos, de toda esa vaina, es muy posible que sea ese 20% de humanos sin alma. Porque la única manera de entender sus políticas que van en contra de toda moral humana es eso. Un gobernante con conciencia jamás legislaría en contra de su propio pueblo, en contra de la gente que lo eligió. Y estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo políticos que están utilizando al pueblo peruano para matarse entre ellos. Estamos viendo cómo las narrativas de izquierda y derecha nos enfrentan entre nosotros. Estamos viendo cómo la narrativa pobre, feministas contra hombres, gente que está a favor del aborto en contra del aborto, gente que está a favor de los LGTB y en contra de los LGTB, todo es polarización, despiertos y no despiertos, dormidos y no dormidos, alma sin alma, todo entra en una polarización. Por eso es que he insistido tanto el camino del medio, ser neutros, no caer en esas narrativas. Confiar en nosotros y estar vigilantes qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, qué es lo que hacemos. Realmente es fruto de nosotros. Y es triste que yo todo esto que estoy diciendo acá muchas veces cae en saco roto, porque no aplican. Muy poco lo hacen. 9.096 suscriptores y 3.500 vieron el video anterior. Y 700 likes. Mientras uno ve esas narrativas que no enriquecen a nadie y miles y miles y miles y miles de likes. Y no es que nosotros estemos equivocados, es simplemente que hemos sido la resistencia. Y voy a terminar con esto para que se den cuenta. Divulgación total hace unos días, con el respeto de Fernando de mencionarlos aquí, pero creo que es bueno aclarar eso. La famosa letra 17, la que es una bolita con la lengüita salida, en ninguno de sus comunicados, en ninguno, ellos dan fe de eso, han mostrado ningún tipo de apoyo a lo que llaman Gesara Nesara.
Pero uno ve canales, entre comillas, disque patrioteriles y de divulgación alternativa, los veo mucho en Face, donde dicen, sí, los bancos están bajo el control de los sombreros blancos. Sí, la letra 17 tiene ya el control del sistema cuántico QFS. Ya estamos a puertas del GESARA. Y resulta que uno de los representantes directamente de estos está diciendo, no es cierto. Entonces, ¿de dónde está sacando esa información esa gente? Lastimosamente es disidencia controlada. El tema del GESARA no es como lo están planteando. El sistema de reseteo no es como lo están planteando. Pero es que yo respeto mucho y lo veo muy centrado lo que está hablando Vertus sobre ese tema. Es de los más aterrizados, junto con Emilio del otro canal. Para mí son los dos más aterrizados sobre ese tema del reseteo. Y los más coherentes a la hora de divulgar sobre el tema este de los patriotas es divulgación total. Entonces, hay que tomar precaución. ¿Cuánta gente se le ha engañado? No, GESARA está en manos de nuestro querido Saint Germain. Y mire lo que está pasando a nivel mundial. La gente sigue creyendo en esas narrativas, en esas promesas y en esos humos. Y se están olvidando de que la ascensión y el despertar de conciencia no es material, es espiritual y de conciencia. De todas maneras, ahí se los dejo. No estoy con ánimo de convencer a nadie, son solamente mis puntos de vista. Y termino con un autor que quiero recomendar. Me han dicho, ¿qué libros de ascensión y de espiritualidad y bla, bla, bla hay tan importantes para yo meterme ahí? A mí el niño de las estrellas de Enrique Barrios, Los amigos del hombre de Celso Román. No, eso no sirve, eso es para niños. Ah, bueno. Enrique Barrios tiene este librito, Mensaje acuariano. Fue uno de los primeros libros de mi despertar. Respetando los derechos de autor, Voz del Dios Amor de Enrique Barrios, Mensaje acuariano, 8ª edición. Editorial R-Par. Este librito es del año, es de Buenos Aires esta edición, con todos los derechos de autor representados aquí, y que no aparece el año, simplemente impreso en Argentina, pero es de esos divulgadores hermosos que aún existen y todavía por ahí están, donde me mostró una imagen diferente a ese Dios verdugo bíblico, al Dios amor que con el paso de los años me ayudaría a descubrir yo mismo a mi divina fuente, mi amada divina fuente. Dedicatoria, cito textual, página 11. Con agradecido amor al ser que creó el universo y la vida, el que pasa frente a mi ventana en este momento transformado en mariposa y en abeja y me canta en pájaros y grillos. ¿Cómo es posible que hay gente que sigue creyendo que la imagen de la divina fuente tiene que ser un tipo con barba o un sananda o un nevadón o quién sabe qué bobas por ahí dicen? O que el rayo azul tiene que ser ese arcángel Miguel con la espada y una cantidad de... No. Este libro a mí me marcó mucho. Son pequeñas frases, estrofas, párrafos pequeños. Y dice así, hago comillas la parte final para dejarlo claro acá en este canal como una forma de expresar lo que yo siento. Difunde la luz, colabora sin violencia, sin mentiras, sin condena, sin protesta, por comprensión. Atenúa el odio, busca la justicia, promueve la paz, exalta la unión. Rescata las buenas semillas, prepara la nueva generación, muestra el camino nuevo, el que ayuda a evitar la destrucción, el camino del amor. Porque el amor es el poder, el amor es la eterna ley, el amor es Dios y tú eres amor.
Y si este mensaje ha renovado tu esperanza, si ha guiado tu camino, recuerda que la obra tú la realizarás con tu grano de arena. No me niegues tu mano y no te entregaré la mía. Eleva tu nivel, sintoniza tu mente con la armonía superior y desde allí, desde la conciencia, todo lo que hagas, digas o pienses tendrá la luz de la conciencia y si lo difundes ayudarás en la elevación de la humanidad. Sirve entonces al amor. Cierro comillas. Somos amor. Somos de la divina fuente porque la divina fuente está en nosotros. El universo está en nosotros y nosotros somos el universo. Somos más que esto, más que carbono y silicio. Somos luz, unión y amor. Pero como punta de lanza, como ejecutor, como guerrero, tengo que defender lo que no tiene voz, porque el amor no necesita defensa, pero sus hijos sí. Y la única defensa que yo tengo para toda esta oscuridad es hablar, decir lo que pienso y lo que siento, lo que he descubierto por mi propia autodeterminación y autodiscernimiento y propio conocimiento desde mi propia investigación. Es la única herramienta que tengo, ni que eres un arma, es una herramienta. Con ella construyo, con ella sirvo, con ella soy leal al único, al amor, a la fuente principal de toda la creación, el amor. Muchas gracias, gracias, gracias.